Hoy quiero compartir con ustedes un tema bien hermoso, el cual he titulado Cuentas con todos los ingredientes. Y te preguntarás los ingredientes para qué, qué voy a preparar, qué voy a hacer. Y en este momento quiero hablarte no solo de lo que debes de preparar, sino de lo que es necesario que podamos consumir como familia. Y te voy a hablar del pan de vida. Cuando quieres preparar algún plato, cuando quieres preparar algo especial, ya sea porque lo ves o porque te provocó y tú dices, sí lo voy a hacer, lo haré, y te propones hacerlo, lo primero que te preguntas es si cuentas con todos los ingredientes necesarios, si ya tienes los ingredientes en casa o cuáles son los que te faltan, y comienzas a hacer esta verificación. Evidentemente, para aquellos que me conocen un poco más de cerca, saben que la cocina no es uno de mis fuertes. Realmente, aunque mi madre me enseñó a cocinar, lo sé hacer, no es algo así por lo que me deleito, no es algo que me encante. Sin embargo, Dios me bendijo con personas extraordinarias a mi alrededor que cocinan exquisito y que me han enseñado también a hacer postres, me han enseñado también algunas recetas, las cuales he disfrutado y he aprendido a hacer. Eh, Así que en estos días de cuarentena han sido bastante especiales porque he podido hacer algunas cosas, ¿verdad? He podido preparar algunas recetas, unas dulces, otras saladas, pero me he tendido a preparar más postres porque para consentir a mi esposo, a mis hijos, a mi madre, y realmente ha sido una experiencia bien chévere que hemos podido pasar en familia. Me han preguntado que qué he preparado. Bueno, he preparado, por primera vez hice torta. Nunca la había hecho, por primera vez hice torta, la normal, la tipo ponqué. También preparé una deliciosa torta de zanahoria. Eso sí es verdad que me sorprendió a mí misma. Lo hice me quedó muy buena. El quesillo, que sí es un postre que preparaba normalmente en casita, el arroz con leche. Hace poco hice con mi hermana un dulce de leche, también me quedó muy rico. Gelatina, que eso se lo preparo a los niños, algunos helados. En fin, muchísimos postres que son muy básicos, ¿verdad? Muy sencillos y que bueno, en este tiempo los he podido hacer porque normalmente no los hago. Fue así como me di cuenta de una pregunta que es la primera que nos hacemos cuando vamos a preparar algo. Tengo todos los ingredientes que se necesitan y comienzo a verificar cuáles son los que me faltan. Entonces, hablo de esto porque hoy en día, cuando vemos que tantas familias estamos pasando por una misma situación, en este caso la cuarentena, todos estamos como que en casa, ¿verdad? Nos damos cuenta que todas estamos pasando por una misma situación, pero no todas estamos teniendo las mismas experiencias. Realmente no todas las familias estaban preparadas para pasar por este momento porque es obvio que fue algo muy inesperado para algunos casos. Es obvio que esto fue algo inesperado para la gran mayoría de las familias. Entonces, cuando notamos las estadísticas nos hablan de que hay una cantidad de hogares que están siendo afectados emocionalmente por esta situación, a diferencia de otros hogares que están creciendo y se están fortaleciendo en lo que es la unidad familiar. Vemos un contraste porque vemos familias que están pasando por momentos de hostilidad, la hostilidad está aumentando, hay agresividad, hay ataque los unos con los otros, hay una comunicación que no está siendo efectiva, se hace evidente que no tienen claro lo que son los conceptos de familia. Y esto es bastante delicado porque esto genera consecuencias por todos los conflictos internos que se están manejando. Pero también vemos por otro lado familias que están creciendo, familias que en medio de esta situación, aun cuando no lo tienen todo, aun cuando también les agarró de manera inesperada, ¿verdad? Toda esta situación, no cuentan con todos los recursos, pero tienen una paz y una tranquilidad que les permite mantener la calma y la armonía dentro del hogar. Mantienen una actitud correcta, una actitud lo más estable posible, son capaces de drenar sus emociones, quiere que sus ansiedades, sus miedos, sus temores, sin necesidad de herir a otro miembro
de su familia, no buscan culpables, lo que se hizo, lo que no se hizo, sencillamente están llevando o están caminando todos en una misma visión, en un mismo sentir, creyendo firmemente lo que Dios va a hacer con una fe expectante. Entonces, cuando vemos el contraste de esta realidad que se está viviendo hoy en día, no sé con cuál de las dos te puedas identificar en este tiempo, con cuál de las dos familias, pero evidentemente cuando lo ves, es como cuando ves un plato exquisito en la mesa, es cuando ves algo delicioso que está ahí en la mesa que tú dices, wow, me encantaría tenerlo, me encantaría hacerlo, me gustaría compartirlo, eso es lo que yo quiero. Entonces vemos que todos deseamos en nuestro corazón tener una familia estable, una familia realmente que pueda generar una tranquilidad y un confort en el entorno, en el núcleo, ¿verdad? De nuestro hogar. Entonces, hay noticias que tengo para darte. Nosotros somos de aquellos que creemos firmemente que Dios está al control de todas las cosas y que por lo tanto nuestra familia sigue estando dentro de los planes y del propósito de Dios. Entonces, una vez escuché algo que decía que nosotros somos lo que comemos. Y mira que eso es bien delicado, porque hay cosas muy, pero muy sabrosas que hacen daño y entonces debemos de aprender a consumirlas, a contrarrestarlas o a evitarlas definitivamente. Entonces tú tienes que tomar decisiones. Si sigues consumiendo algo, si entonces contrarrestas lo que estás consumiendo o sencillamente evitas por completo el consumo de todo aquello que te pueda causar algún daño. Está hablando a nivel de alimentación. Entonces, cuando hablamos a nivel de familia, te hago una pregunta. ¿Qué estás consumiendo en este tiempo que sea de provecho para ti y para las personas que amas? ¿Con qué alimento espiritual te estás nutriendo en este tiempo? Es una pregunta bien interesante, porque nosotros, así como somos lo que comemos, también lo que nosotros vemos, con lo que nosotros pasamos tiempo, lo que más ingerimos, lo que más escuchamos, de eso también comenzamos a dar. Entonces, en toda preparación de comida se necesitan ingredientes básicos. Igualmente, para tener una familia sólida, consolidada, una familia estable, también hay ingredientes básicos que son necesarios y que son vitales que se puedan tener, y eso lo podemos conseguir en un recetario maravilloso y muy especial que se llama Palabra de Dios. La palabra es como ese recetario que te indica cuáles son todos los ingredientes que debes de añadir a tu vida, que debes de añadir a tu sistema familiar para que entonces puedas crecer y puedas fortalecerte en esa área. Entonces, uno de esos ingredientes que son necesarios para formar o para tener una familia sana a nivel emocional, dotada también de muchísimas bendiciones, es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mucha gente habla de fe, pero no sabe vivir en fe o qué es la fe realmente. Entonces dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, dice lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí hay una pausa, porque evidentemente cuando se está pasando por un proceso familiar, lo primero que tú haces es pedirle a Dios. Dios mío, te pido por mi familia. Señor, haz algo con mi familia. Pero Él te está y te dice, sin fe es imposible que agrades mi corazón. Te lo está diciendo Dios. Entonces muchas veces la gente ora y ora sin creer lo que Dios puede hacer. O sea, pide por pedir, pero no está creyendo que puede venir un cambio. Entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, es necesario que si te vas a acercar a Dios, creas que Dios te va a responder, creas que Dios te va a dar la salida, creas que Dios te va a dar la respuesta. Y dice, es galardonador de los que le buscan, es decir, Él premia, Él da galardón, Él da regalo a aquellos que le buscan, que le creen, que confían plenamente en Él. Entonces, una de las cosas que en este tiempo nosotros tenemos que saber es que nuestra familia, comenzando por ti, si eres la esposa o si eres el esposo, si eres el hijo joven, ¿verdad?
tienes que saber que tiene que crecer la fe dentro de ti, tiene que crecer la fe dentro de tu corazón para que puedas agradar al corazón de Dios, y tienes que ser el primero que crea que hay cosas que sí pueden cambiar. Si hay conflictos en el hogar, tienes que creer que esos conflictos pueden cambiar. Si hay un pasado que constantemente está saliendo a la luz, entonces tienes que creer que es posible pasar esa página y volver a comenzar y consolidar una familia hermosa. ¿Es posible resolver los conflictos? Sí. ¿Es posible resolver los problemas? Sí. Tener fe, creer que esto es posible y también poner todo lo que te corresponde a ti. Hacer tu parte, hacer lo que a ti te corresponde, es evidente que va a atraer y va a generar grandes cambios. También tenemos otro ingrediente vital, por supuesto, que es el amor. El amor, que muchos lo confunden, es un término que muchos lo confunden porque creen que el amor es buscar una satisfacción personal, una satisfacción egoísta. Creen que es buscar lo que yo quiero sin importar lo que otro pueda querer o lo que otro pueda necesitar. Entonces, como que el amor tiene que girar en torno a mí para yo sentirme amado o para sentir que me están amando. Y esto es bien delicado, porque realmente entendemos que amar es dar, amar es entregar. Eso fue la forma como el Señor nos enseñó. Y dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 22 versículos del 37 al 39, dice así. Dice, hablando Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjate qué importante es esto. Amar a Dios por sobre todas las cosas, poner a Dios por sobre todas las cosas. Esto quiere decir que nuestra vida se va a conducir como Dios lo está diciendo. Cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas, tú no negocias los principios, tú no negocias lo que sabes que está incorrecto, tú pones a Dios de primero, a los valores de primero, y entonces evidentemente esto te ayuda a fortalecer lo que tú quieres conseguir o alcanzar como familia. Dice con todo tu corazón, con toda tu alma. En el alma están las emociones, y evidentemente esas emociones muchas veces son engañosas. Por eso es que tú lo vas a amar en el momento que todo esté bien, pero también vas a amar en el momento que todo esté muy difícil, porque así te ama Dios. Dios te ama, te portes bien o no te portes muy bien, Él te sigue amando y Él sigue confiando que te vas a acercar a Él en todo momento y con toda tu mente. La mente es donde están los pensamientos, y los pensamientos van a generar acciones, van a generar conductas, las cuales tú tienes que estar apercibido, porque si es algo que te está acercando a Dios, tienes que mantenerte por allí, pero si te está alejando de Dios, por supuesto tienes que marcar una retirada, ¿sí? Y volver entonces a hacer las cosas de manera correcta. Dice el 38 que este es el primer y más grande mandamiento, pero el 39 nos dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta sería para ti: ¿cómo te estás amando? ¿Cómo te estás respetando? ¿Cómo te estás valorando? Entonces, cuando tú sabes cómo es que te gusta que te amen, entonces tú de esa misma forma amas a otras personas. Cuando amas a tu familia se producen cambios. Esos cambios no comienzan por ellos, comienzan por ti. Eres tú el primero que tiene que cambiar. Y los cambios tienen que ser de manera constante, de manera permanente, tienen que ser visibles porque son genuinos. Y cuando los cambios son visibles, son genuinos, permanecen en el tiempo. Entonces ya tú dejas la pelea y comienzas a identificar cuáles son las formas correctas de comunicarte con tu familia, cómo es la forma correcta de comunicarte con los seres que tú amas. Entonces es importante que nosotros podamos entender que el amor, que la fe son ingredientes vitales para que ese pan de vida se pueda hacer evidente en nuestras vidas y lo podamos consumir en todo momento. Ahora, una de las cosas que vemos es que la lectura de la palabra de Dios también nos ayuda a aprender, nos ayuda es como ese recetario, o sea, saber cómo hacer para preparar algo y en el momento correcto, en la forma correcta, ¿ok? Y la palabra de Dios la puedes descargar a nivel digital o la puedes tener a nivel físico. Ahorita no hay excusa para no poder leer la palabra, y la palabra de Dios se medita, es decir, yo la leo, después que la leo, yo comienzo a ver
¿qué aprendí de esto? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria? Porque la palabra se aplica a la vida diaria para entonces poder caminar conforme al Señor Jesús lo hizo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber lo importante que es una lectura de la palabra de Dios diariamente. Esto va tomado de la mano con la oración, porque orar es hablar con Dios. No es repetir las cosas por repetirlas, es hablar con Él, es abrir nuestro corazón, cómo nos sentimos, qué pensamos, qué nos está preocupando, cuáles son mis necesidades y también orar por las necesidades de los demás. Orar por las necesidades de mis hijos, orar por las necesidades de mi esposo, orar por las necesidades de las personas que están a mi alrededor. Es importante que yo aprenda que no soy la única que tiene un problema, que hay personas que están dentro de mi núcleo familiar que también están pasando por sus procesos y necesitan mi apoyo en oración. Cuando oro por otras personas, cuando oro por las necesidades de otros miembros de mi familia, me sensibilizo a esas necesidades y por supuesto eso me ayuda a acercarme mucho más a mis seres amados. Entonces, leer la palabra, mantenernos constantemente en oración nos ayuda a fortalecer nuestra armonía familiar. Es importante que te alimentes con una palabra que fortalezca tu alma y tu espíritu. Tú eres lo que consumes. La pregunta que te puedo hacer el día de hoy, ¿qué estás consumiendo? ¿Qué estás viendo todos los días? Y me refiero a lo que ves por las redes sociales, a lo que estás viendo por televisión, a la música que estás escuchando, porque todo eso son palabras que están llegando a tus oídos y por supuesto generan un efecto en ti. ¿Qué estás viendo? ¿Películas que te hablan de la armonía familiar o por el contrario estás cayendo en ver películas que te hablan del engaño, de la mentira, del adulterio y que te ponen la cabeza de tamaño y te hacen pensar que si también te están haciendo a ti eso o tal vez de otras cosas que están totalmente fuera de orden, falta de identidad, muchísimas cosas que nosotros podemos ver en este tiempo por todas las plataformas digitales, televisión, redes sociales, aún la música que se está escuchando. Entonces todo esto genera un efecto y tú comienzas a creer que esas cosas están dentro de tu hogar. Y tú tienes que tener cuidado porque de ti lo que tú consumes es lo que tú vas a dar. Y entonces si tú lo que estás dando en este momento es puro conflictos, peleas, situaciones adversas, tú tienes que preguntarte, pero ¿de dónde está saliendo todo esto? ¿Qué es lo que estoy consumiendo? ¿Qué es lo que me está generando tener un conflicto diario constante con mi familia? Dice el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Es decir, procuremos pensar lo bueno, procuremos pensar cosas que nos ayuden a crecer y para nosotros poder generar buenos pensamientos tenemos que consumir cosas buenas, cosas que sean positivas, cosas que sean que te alienten a crecer. Es un buen momento para hacer lecturas. Claro, hay una gran ventaja que se tiene cuando se conoce la palabra de Dios. ¿Cuál es? Que cuando tú lees un libro, ¿verdad? Tú puedes darte cuenta si la información que el libro te está dando está basada o por lo menos está escrita bajo principios de Dios, eso te va a llevar a una bendición. Ahora, cuando te consigues libros que están escritos en el humanismo o en teorías, ¿verdad? Que son teorías humanas o teorías que perecen en el tiempo, entonces por supuesto también hay una posibilidad de que te enganches de algo que a la final tampoco te va a dar resultados. Por eso es que la palabra de Dios dice que es viva, es eficaz, no deja de ser, permanece en el tiempo, se va a cumplir, se cumplió ayer, se cumplirá hoy y se cumplirá mañana porque es perdurable en el tiempo. Pero hay muchísimo material que es de mucho valor, que es muy importante. Cuando me refiero a valor es el valor que añade a tu vida, ¿verdad? Que son libros para mujer, para madres, para esposa, libros de cultura financiera que en este tiempo es súper importante que podamos leerlos, ¿verdad? Libros de emprendimiento. Es indispensable que procures ver y escuchar
cosas que te alienten a crecer y que hagan cambios en tus acciones y en tus palabras. ¿Para qué? Para que afirmen tu plan de vida. ¿Tienes un plan para tu vida? ¿Tienes un plan para tu familia? Eso no es imposible. Eso solamente depende de ti, de lo que tú estés haciendo hoy. Ya lo que no hiciste, lo que no pudiste hacer, ya quedó en el pasado. Lo que importa es lo que hagas hoy. Lo que tú quieras proyectar para tu familia no va a depender de otro, va a depender de lo que tú estés haciendo en este tiempo. Por supuesto, siempre con la actitud correcta. Si hay algo que te quiero decir es que no te invito a que seas un religioso más. Tampoco a que seas un incrédulo más. Solo te invito a que puedas tener un equilibrio donde puedas buscar una cercanía realmente con Dios, donde puedas buscar una cercanía realmente con la dirección del Padre. Y esa cercanía va a ayudarte y te va a alimentar de ese pan de vida que se llama Jesús, que te va a ayudar a permanecer en el tiempo, esforzándote, accionando una y otra vez para que tú puedas ver y alcanzar lo que verdaderamente te propones. Una familia que esté bien nutrida con la palabra, una familia que esté bien nutrida con el pan de vida, es una familia que se prepara para darle a otros. Es una familia que no perece en el tiempo. El pan de vida no tiene fecha de vencimiento, el pan de vida no se pone duro, el pan de vida no le sale moho. Es un pan que cuando se digiere inmediatamente puedes sentir la vitalidad en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. El pan de vida te da la fuerza, te da el carácter, te da lo que necesitas para superar cualquier cosa. Por eso el pan de vida se comparte. El pan de vida se brinda. Es algo como cuando estás en tu casa y te llega una visita, tal vez de manera inesperada. Entonces tú ves qué es lo que tienes en casa y lo brindas. Y lo brindas con amor y lo brindas con cariño. De la misma forma, el pan de vida se brinda. Por eso lo estoy dando en este tiempo. Y lo comparto con amor, con cariño, porque sé que hay necesidad. Porque sé que hay familias que hoy no están viendo la luz, que hoy están sumergidos en el dolor, en el miedo, en el temor, en la amargura, en la frustración. Pero sé que cuando se acercan a Dios, cuando consumen de este pan, es un pan que no se vence, es un pan que no causa daño y te enseña y te mantiene con la actitud correcta. Es tanto así que su consumo te trae esa vitalidad, esa fuerza, esa capacidad, te capacita y te prepara para ir por más. Ese es el pan de vida que es Jesús. El pan de vida te desafía a creer, te desafía a superarte a ti mismo, te ubica en el tiempo y en el espacio, porque es necesario que estemos ubicados. Con Dios todo, sin Él nada. Con Él lo puedes todo, sin Él hay muchas cosas que lamentablemente no podrás alcanzar. Eres vulnerable y tu vida depende de Dios. Eso es indispensable que tú lo puedas saber. Entonces, por eso la palabra te ubica y te dice, puedes tenerlo todo, puedes alcanzar muchas cosas, puedes tener mucho conocimiento, pero sin embargo tu vida depende del dador de la vida, que en este caso es nuestro Dios. Entonces por eso es que te ubica, te enseña también que hay cosas que son posibles y que te corresponden a ti hacerlas. Tienes que cumplir de manera determinada con tu responsabilidad. Tú tienes que ser esa persona que cumpla su parte. Pero tienes que saber que lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. Que tú te encargas de lo posible y Dios se encarga de lo imposible. Tú te encargas de lo natural y Dios se encarga de lo sobrenatural. Dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35, hablando Jesús, dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjate qué promesa tan hermosa. Qué promesa tan poderosa. Él es el pan de vida. Acércate a Él y no habrá hambre y no habrá sed en tu hogar. No habrá hambre y no habrá sed en tu familia. Entonces, en este momento te pregunto, ¿tienes todos los ingredientes necesarios para que tu familia pueda tener en la mesa este pan de vida? Solo depende de ti. Los ingredientes necesarios, tu fe, tu determinación, el amor, lo que te dispongas a hacer
por aquellos que amas y por aquellos que te aman. Es el tiempo de nosotros presentarnos delante de Dios y presentarles a nuestra familia creyendo que Dios hará grandes cosas a nuestro favor. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que esto sea de muchísima bendición para ti.